Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hola Ale, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias Anita. Contento de estar acá una vez más. Bueno, ahora frente a las cámaras, en este encuentro tan lindo, donde, bueno, están surgiendo temas muy interesantes. Pero bueno, contame vos también cómo estás. Yo estoy muy bien. Si querés, Ale, empezamos presentándonos por ahí para contarles un poquitito. Yo soy Ana, soy de la ciudad de Rosario, soy Gen 2 y estudio comunicación social, entonces me parece que esta propuesta de poner en cuestión el tema del diálogo en el presente, ¿no? En la realidad que acontece hoy, me parece súper desafiante, súper interesante, una búsqueda que nos compromete, o al menos a mí me compromete un montón. Así que re contenta de estar hoy acá. Totalmente. Bueno, yo soy Alejandro, soy comunicador social y estudio artes audiovisuales, ¿no? Cine y bueno, también como contento de poder ser parte de este encuentro, ¿no? Que bueno, ya tiene varias fechas y tiene otras fechas más en camino que, que bueno, eh, justamente nos ayuda a pensar el diálogo de diferente forma, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer también un poco de resumen de lo que ya se habló la fecha pasada. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Seguro, seguro, para quienes no estuvieron, para los que también sí pudimos estar, no nos viene mal refrescar un poquito la memoria de qué fue lo que estuvo pasando en encuentros anteriores. Totalmente. Y antes de empezar, nada más, recordarles que pueden dejar sus comentarios ahí debajo y después vamos a poder leerlos. Bueno, muchísimas cosas estuvimos viendo. Qué interesante me parece dialogar la cuestión del diálogo, ¿no?
surgían estas palabras como la religión, ¿no? Como estos valores cristianos que también queremos involucrar en el diálogo, también como modo de expresión de lo que somos y como construcción de lo cultural también. El lenguaje como parte de una cultura concreta, pero que a su vez es constructora de esta cultura. Entonces, al menos a mí me parece un tema súper interesante para seguir cuestionándonos de qué forma construimos también este presente colectivo, ¿no? De comunidad. Y bueno, un poquito para la clase de hoy fuimos convocados nosotros como grupo de NetOne. Pero, no sé vos, Ale, me parece que tal vez no todos estamos muy empapados de este concepto de NetOne, ¿no? Que no sabemos muy bien qué es este grupo, quiénes somos, qué hacemos. Así que, ¿qué te parece, Ale, si invitamos a alguien a que nos cuente un poco de qué se trata NetOne? ¿Vos sabés, Ale, qué es? Mira, yo creo que prefiero escuchar porque seguro habemos algunas personas que nos están viendo también, que están también un poco curiosos y que quizá no saben mucho a profundidad qué es. Perfecto, Así que genial. vamos. Dejémoslo entonces en manos de una experta, lo dejamos en manos de Cintia, que nos va a contar un poco qué es esto de NetOne. Cintia o Marita, que también va a colaborar con esta, parecernos un poco de qué se trata esto. Bueno, Cintia no sé si logra conectarse. Mi nombre es Marita Zagardo Iburu, soy de Buenos Aires. Cintia es de Resistencia, somos dos periodistas. Y bueno, ¿qué es NetOne? ¿Qué es? Si yo tuviera que definir qué es una plaza, un espacio de diálogo, intercambiamos experiencias. ¿Quiénes somos los que intercambiamos estas experiencias? Especialistas, estudiantes en comunicación, personas que ejercemos la comunicación, que producimos mensajes, puede ser periodistas de televisión, de gráfica, estudiosos de distintos ámbitos de la comunicación social. ¿Cuándo surge NetOne? NetOne surge en el 2000, en un congreso que Chiara hace en el marco de generar, a partir de ahí, digamos, comienza la inundación, en un congreso en el 2000 que se llamó Comunicación y Unidad. Se hizo en Roma y ahí éramos más de 800 personas. Y realmente fue el inicio de esta aventura que ha ido tomando distintas formas en los distintos países, porque cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su experiencia. Es un grupo internacional, estamos conectados con los distintos países. De hecho, hemos hecho encuentros y cuestiones durante estos 20 y pico de años en los cuales nos hemos conectado y compartido las experiencias que son distintas en el Cono Sur que en otras partes del mundo. ¿Cuál es el objetivo de NetOne, digamos? Además de este intercambio de experiencias, ¿qué es lo que en ese congreso Chiara nos decía? Chiara nos decía esta cuestión de lo esencial que es la comunicación, desde el hacerse uno y cómo subrayar lo positivo, donde por ahí en nuestros ámbitos de trabajo muchas veces es más importante el medio que el mensaje, que la persona. En cambio, era dar vuelta y teniendo como modelo a Jesús abandonado y a María desolada, volver a pensar en la persona como el eje de la comunicación. Un resumen bastante rápido, interesante. Así que nada, creo que esto es importante de darle la vuelta, ¿no? Al planteo de la comunicación y cómo recibe uno el mensaje, es un valor bastante grande para poder pensarlo, digamos, y por poder hacerlo más. Un camino que hacemos todos, Alejandro. Totalmente. Tal cual. Y me imagino con este pequeño resumen de algo tan grande, ya les habrán surgido algunas dudas, así que como dijo Ale antes, los invitamos a todas las preguntas que tengan, dejarlas en el chat, ahí en el costado de esta transmisión, así al final de esta clase podemos retomar algunas de esas preguntas y también conversarlas para seguir profundizando sobre los temas que son de más interés o que capaz quedaron con alguna cuestión ahí sin entender demasiado, así podemos retomarlas al final. Muchas gracias, Marita, por comentarnos un poco. Ahora ya sabemos qué es NetOne, así que seguimos ya con esta información incorporada. Bueno, y ahora, pues nosotros queremos hacer un gesto también por las mujeres de Afganistán, ¿no? Queremos hacer un minuto de silencio y también invitarlos a ustedes que están en casa a que puedan escribir un pensamiento en el chat de aquí de YouTube, ¿no? Que aporte a una cultura de paz, ¿no? Sabemos que este es un momento bastante difícil para todo el mundo y especialmente
ahora para las mujeres en Afganistán. Así que los invitamos a hacer un minuto de silencio y bueno, escribir sus comentarios. Muchas gracias por este momento tan importante. Qué lindo también unirnos con este fin, ¿no? Y entonces, ya de esta forma, ingresamos a la clase de hoy. Para eso vamos a estar con Isabel Gatti, que bueno, ella nos va a contar un poco de qué se trata. Hola Isa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿cómo estás, Anita, Alejandro, Marita? Una alegría estar acá. Bueno, yo de esta red de NetOne, y de verdad que, bueno, o sea, lo hago desde el mundo de la investigación y comunicación. Entonces, de verdad, justamente este tema, ¿no? de los instrumentos del diálogo, me toca particularmente, ¿no? Sea por, digamos, este trabajo que hago profesionalmente, pero también por esto, ¿no? Porque también NetOne, de algún modo, es una herramienta de comunicación. Yo ahora la tarea que me han encomendado tiene que ver justamente con hacer como una breve síntesis, porque creo que todos deben haber leído los materiales que se enviaron, sobre 2 lecciones que se hicieron en el centro, digamos así, sobre esta temática. Las 2 primeras lecciones vieron que tenían que ver más con cuestiones más contextuales, también con una reflexión sobre, digamos, sobre el mundo de la cultura de hoy, que hace que nosotros, de algún modo, podamos ver las dificultades que se plantean hoy, ¿no? Porque quizás, no sé, estamos rodeados de no sé, de polarizaciones, de tantas dificultades, ¿no? Sin embargo, digamos, justamente hay herramientas, hay posibilidades de ir más allá, digamos así, de estas dificultades. Entonces, lo que yo les voy a presentar primero es algo que preparó una focalina alemana que se llama Claudia Huber, que habla justamente de algunas dimensiones que son más, diría, de la comunicación interpersonal. En cambio, la segunda fue preparada por Emi Ullman, y donde ella entra directamente, ¿no? en una cuestión que tiene que ver con la comunicación institucional, y específicamente con temas que tienen que ver con el movimiento de los focolares. Así que, bueno, de algún modo es como que, o sea, todo es interesante, pero esto también, al menos a mí me resultó especialmente atractivo, digamos, ¿no? Entonces, comparto pantalla con ustedes y arrancamos. A ver, ¿me confirman si se está viendo? Sí, Isa, se ve perfecto. Entonces, eso, largamos entonces. Bueno, en general, cuando hablamos de comunicación, muchos se representan en su cabeza esquemas de esta naturaleza, ¿no? Emisor, medio, receptor, feedback, porque también, digamos, esto representa los primeros esquemas de la teoría de la comunicación, trataban de entender cómo eran las relaciones humanas. Sin embargo, la teoría de la comunicación, en este momento, llegó a la conclusión que esta forma de explicar lo que ocurre cuando se da una interacción humana no es suficiente. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, de algún modo, a mí me encanta este esquema, no somos máquinas, eso es la primera afirmación, y por lo tanto, cuando se da una relación de comunicación, cuando estamos diciendo algo, no solo estamos diciendo algo, sino que en ese diálogo estamos
ofreciendo aspectos que tienen que ver con el contenido, lo que se está diciendo, con la relación que tenemos con esa persona. Estamos diciendo algo de nosotros y de alguna manera también estamos diciendo lo que estamos esperando del otro. Por eso hay un psicólogo que dijo, mira, de algún modo con este dibujo podemos expresar la complejidad de la comunicación humana. Es como si tuviéramos 4 bocas, 4 orejas, y yo diría hasta 4 cabezas en un cierto sentido, porque eso, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Poder plantear todas las variables que entran cuando vos te pones a abrir un proceso de comunicación, ¿no? Yo siempre digo, me gusta mucho la imagen de un iceberg, ¿no? Cuando yo me encuentro con otro, probablemente estoy viendo solo una pequeña porción de lo que esa persona es, ¿no? Entonces, digamos, frente a esta complejidad, o sea, lo que define realmente que uno pueda iniciar procesos dialogales son esas actitudes que de alguna manera hay que tener siempre presentes, ¿no? O sea, es como que a la mañana yo me levanto y, no sé, quizás, no sé, me oriento a tratar, digamos, de encontrarme con el otro. Por eso siempre, digamos, no alcanza que en un ratito de la jornada yo diga, mira, quiero, no, sino que es como una actividad constante que supone algunas de estas 4 dimensiones, ¿no? El querer hacerlo, el reconocimiento de la otra persona con su máxima dignidad. De algún modo, en estos encuentros interpersonales, yo tengo que plantearme que siempre es posible aprender del otro, ¿no? Y a la vez, algo que ayuda en estos procesos tiene que ver con el autoconocimiento. Si yo sé, por ejemplo, que si me apuran mucho en una situación, me tiendo a enojar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, quizás, si sé que tengo que trabajar temas complicados, evidentemente voy a tratar que sean en un cierto, no sé, horario, de no ponerme 10 cosas una detrás de otra, ¿no? Y así, digamos, qué sé yo, podríamos dar 1000 ejemplos, ¿no? Y el tema de la confianza, que es algo clave, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Si por ahí nosotros tenemos dificultades, ¿no? En una relación, en un grupo, quizás la confianza puede haberse roto, ¿no? O no estar suficientemente consolidada, quizás si yo conozco a la persona desde hace poco tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas 4 actitudes, tenerlas en cuenta a la hora de abrir procesos de diálogo, pueden facilitar el encuentro. Hay un esquema, ¿no? Hay muchas metodologías, digamos, que pueden ayudarnos a esta. Una es la de la comunicación no violenta, que fue propuesta, digamos así, por este teórico que se llama Rosenberg, y que toma como modelo la jirafa, ¿no? Yo estuve buscando, digo, ¿por qué será la jirafa? Y bueno, yo no sabía, me enteré preparando esta lección, que la jirafa tiene un corazón muy grande. Es el animal, digamos así, de la creación que tiene el corazón más grande, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Lo que, al usar esta metáfora, digamos así, teórico, plantea que evidentemente, además de todas las técnicas, la voluntad, o sea, realmente es necesario como este compromiso en el amor para encontrarse con el otro, ¿no? Y esta imagen del cuello largo también, o sea, la utilizaron porque dice, bueno, por ahí de esa manera se puede ver con mayor amplitud, digamos así, las situaciones, ¿no? Porque eso también ayuda en los procesos de diálogo, ¿no? Entonces, concretamente, esta herramienta de la comunicación no violenta, que es importantísima especialmente en el ámbito interpersonal, invita a, cuando tengo que afrontar particularmente una situación conflictiva en relación con el otro, siempre es bueno describir la situación lo más objetivamente que se pueda, porque digo, a veces, o sea, eso, ¿no? Lo emocional siempre juega, pero por eso prepararse ayuda a poner las emociones, diría yo, en su justo lugar, ¿no? Entonces, en un segundo momento,
describir el impacto que esa situación tiene en mí. Porque, digamos, de algún modo es como nosotros tenemos que tener esta conciencia de que quizás lo que yo estoy percibiendo es limitado. Entonces, por lo tanto, es como si fuera importante dejar un espacio, diría, en blanco para ver lo que la construcción con el otro va a aportar a esa primera visión, ¿no? Tercer momento, describir lo que me gustaría, ¿no? Pensando sobre esa situación, ¿no? Quizás, digo, no sé, en realidad decir, bueno, a ver, en esta tarea que vos desarrollaste, quizás no tuviste en cuenta suficientemente esta apreciación que te hice, quizás me gustaría, si me dijeras por qué no lo hiciste. O sea, viste como lo que se llama la metacomunicación, o sea, darse el espacio para hablar sobre esa dificultad que eventualmente puede haber surgido, ¿no? Y finalmente, hacer una pregunta, o sea, concluir, digamos así, la presentación de esto, no con un reclamo, ¿no? ¿Por qué? O sea, tiene que ver con esto que les decía antes, dejar ese espacio en blanco, ¿no? Si yo hago una pregunta, quiere decir que no tengo el monopolio de la verdad, ¿no? Y entonces, esto habilita, ¿no?, un espacio de mayor comunión. Ahora pasamos rápidamente, no les doy ejemplos porque vamos a ver algunas experiencias, a esta propuesta que hacía Amy Ullman, ¿no? Ella justamente en Estados Unidos acompañó procesos dentro del movimiento en el momento de las elecciones políticas, así que por ahí nosotros que estamos cerca de las PASO quizás nos puede dar una mano también esto que hizo esta comunidad de allí. Y entonces, específicamente trabajó con gente del movimiento, ¿no? Y ella, ¿qué hizo? Bueno, lógicamente siempre es bueno partir de la realidad. O sea, a lo mejor hay algunas cosas dentro de nuestra organización que a lo mejor no nos están ayudando. Y ella encontró dos temas, ¿no? Por una parte, como nosotros trabajamos por la unidad, vivimos por la fraternidad universal, a veces parece que esto fuera automático, ¿viste? Tac. ¿Viste? Nos sentamos ahí en nuestro grupo de referencia y bueno, eso no es así, porque efectivamente nosotros somos seres humanos y entonces, como todos los seres humanos, para poder llegar a acuerdos, para poder llegar realmente a la unidad, necesitamos darnos el tiempo para que esto ocurra, ¿no? Y después, otra cosa que ella notó es que también nosotros siempre hablamos de la unidad de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos damos cuenta que estamos pensando distinto, como que nos sentimos mal, ¿no? Entonces, pensamos que no estamos viviendo como tenemos que vivir o que lo que está ocurriendo no es justo. Y yo agregué algo que también noto bastante, es que nosotros, justamente, uno de los principios de la nueva comunicación que comentaba Marita, que nos ofrecía que era en el 2000 y que lo planteaba en muchos otros momentos, tenía que ver con el tema de subrayar lo positivo, que es un principio fantástico. Ahora, ¿qué ocurre? A veces nosotros, más que subrayar lo positivo, directamente no nombramos las cuestiones negativas. Y entonces, para resolver un conflicto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es justamente nombrar lo que está ocurriendo. ¿Y Chiara lo hacía? ¿No? Yo usé este ejemplo, puse ahí del Genfest 90, no sé si ustedes tienen presente este discurso. Allí, por ejemplo, Chiara, hablando sobre el capitalismo, decía, modernas catedrales erigidas al dios dinero. No tenía medias tintas. Directamente decía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y después de ahí, sí, nos invitaba a construir esta nueva fraternidad, a saltar los muros, digamos así, del consumismo, ¿no? Pero, digamos, estas cuestiones a veces pueden ser obstáculos. Ahora, ¿cómo podemos ir más allá de ellos, ¿no? Con relación al tema del carisma, ¿no? Esto que decíamos que automáticamente entramos en unidad, quizás comprender que para llegar a esto es necesario tiempo y esfuerzo, ¿no? Después, otra idea que surgía es el tema de valorar el desencuentro. O sea, si las cosas no van bien, no es que está yendo mal en el sentido, quiero decir, del disenso, sino que justamente quiere decir que estamos generando algo verdadero, ¿no? Porque somos distintos. Entonces, entre comillas, podemos decir que es más natural
que se den estas situaciones a que se dé lo otro en lo inmediato, ¿no? No es que si es una cosa que se sostiene en el tiempo, que no hay modo, bueno, quizás hay que buscar otras herramientas, ¿no? La tercera propuesta es conocernos como seres humanos, ¿no? Muchas veces ustedes deben conocer y haber vivido un montón de experiencias donde quizás, no sé, hacer a lo mejor un almuerzo entre las familias o, qué sé yo, tantas otras cuestiones que tienen que ver con una cuestión más, a lo mejor, lúdica, ¿no? De nuestra vida, digamos así, dentro del movimiento, nos ha ayudado a dar paso a momentos más profundos, digamos así, de fraternidad, ¿no? Y lo mismo, bueno, hacer espacio a nuestras diferencias y valorarlas, ¿no? O sea, a veces no siempre ha sido fácil. Yo me acuerdo de haber vivido situaciones donde, que justo Amy cuenta algo también en su texto, donde por ahí yo sola pensaba de un modo y todo el resto de otro. Y bueno, por ahí inicialmente quizás no es simple, ¿no? Pero ella dice que es interesante, ¿no? Cuando uno se encuentra en esa situación, y a veces por ahí puede ser que incluso esté un poquito cerrado, o sea, quizás lo que más ha ayudado es que alguien, ¿no? Como vino a acercarse y a valorar también esa diversidad. Y entonces eso habilitó a que ella pudiera abrirse, ¿no? Y después, bueno, a mí me gustó mucho, ¿no? Ella proponía, en el 5º punto, decía, acostumbrarse a ir más lento. Y yo dije, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y el otro día, preparando esta lección en el diálogo, me acuerdo que Gusto Santi decía, pero bueno, a lo mejor a veces hay procesos que exigen que uno vaya más rápido. Digo, tiene razón, ¿no? Porque, digo, por ahí, claro, como yo siempre suelo ir rápido, entonces para mí, personalmente, digo, siempre es ir más lento, ¿no? Pero, entonces, por eso fue que acordamos que el punto era ¿no? Quizás estar dispuestos a ir al tiempo que el diálogo requiere. A veces será para uno ir más lento y para el otro apurarse un poquito, ¿no? Bien. Con relación a la unidad de pensamiento, de algún modo tener bien claras estas ideas, ¿no? O sea, la uniformidad no es unidad, sabemos estas cosas, pero bueno, nos los recordamos también especialmente para mejorar estos procesos de diálogo, ¿no? Custodiar la diversidad de pensamientos y bueno, y el tema de la diversidad cultural, que particularmente, no sé, también en nuestra zona, en nuestra región, ¿no? Que estamos 4 países, o sea, pero también al interno, digamos, de cada región, ¿no? Tenemos la realidad de los jóvenes, de las personas quizás de tercera edad, también, digamos, de las clases sociales, para decirlo así claramente, ¿no? Quizás, si yo estoy en un cierto contexto, miro la realidad de un modo, quizás otros que están en otro, quizás tienen otras experiencias, entonces, digamos, tener en cuenta todas estas cuestiones quizás puede facilitar alguna resolución de estos conflictos, ¿no? Y bueno, la tercera, que ya lo anuncié un poquito antes, justamente esto, para lograr vivir plenamente esto de subrayar lo positivo, no nos limitemos en nombrar los conflictos como son. O sea, de alguna manera, eso es lo que es el primer paso para poder resolverlo, ¿no? Y bueno, puse esta frase que es mía, pero me parece interesante, ¿no? Porque Jesús realmente cuando estuvo entre nosotros frente al dolor, gritó. Entonces, por eso también nosotros estamos llamados a poder expresar con claridad también, ¿no? Los que son los desafíos en los cuales estamos involucrados dentro del movimiento y también en todas las acciones que hacemos en la sociedad. Después es interesante las propuestas, ¿no? que ahí me propone, ¿no? Que frente a un conflicto que nosotros estemos vivenciando, podemos pensar algún principio, hacer consciente esto, decir, bueno, a ver, estoy en esta situación que no logro destrabar, o comunitariamente no estamos logrando pegarle la vuelta, entonces tratar de pensar si hay algún principio de la espiritualidad que nos puede acompañar. Segundo, no tratar de convencer a nadie, porque eso pone barreras,
¿no? Entonces, quizás en este sentido hay que abrir procesos de escucha. Y por último propone esta técnica que ellos la implementaron del sistema de amigos, que de hecho nosotros queríamos proponérselas para, no sé, para vivir especialmente en estas próximas elecciones, ¿no? Que supone tratar de buscar a alguien dentro de nuestras comunidades que realmente sepamos que piensa distinto de nosotros políticamente. Y quizás invitarlo a tomar un café, ¿no? Con este objetivo de tratar de conocer profundamente el porqué de su elección, ¿no? ¿Por qué se siente referenciado a ese lugar? Entonces, porque a veces tratar de comprender a la humanidad es más difícil. Quizás en un clima de confianza, haciendo toda esta preparación que decíamos antes, quizás logramos, ¿no? Y entonces, de algún modo, en esa experiencia de comunión, va resanando de algún modo todo el tejido social. Y por último, también, si es necesario, buscar metodologías de escucha. O sea, nosotros con el Hacerse Uno tenemos un montón de experiencias y precisaciones, pero bueno, hay otras, ¿no? Como vimos nosotros precedentemente, la comunicación de paz, ¿no? Comunicación no violenta. Y bueno, para terminar, yo siempre me gusta este principio de San Agustín que Kiara tomó alguna vez, que más allá de toda esta tecnologías, metodologías, ¿no? De algún modo tenemos que ser como la jirafa, ¿no? Tener este gran corazón, y desde ahí también vamos a encontrar claves para poder generar procesos de diálogo más amplios, ¿no? Y ahora queríamos compartir con ustedes algunas experiencias que muestran un poco todo esto, particularmente este segundo aspecto que tiene que ver con la comunicación institucional. Muchas gracias. A ver, Anita, Ale. Acá estamos. Muchas gracias, Isa. Clarísimo, me parece. Volvemos a invitar a que dejen en los comentarios preguntas, cosas que quieran que podamos retomar al final de este encuentro, que me parece súper rico todo lo que acaba de suceder, así que capaz podemos desmenuzar algún puntito o algo de eso. Pero, Ale, ahora seguimos con otra cosa. Sí, seguimos con una experiencia, como dijo Isabel, que bueno, esta experiencia nos la envió Belén Fernández, que es profesora universitaria en la Universidad de Lanús y de La Plata, ¿no? Ella participa de NetOne y en el movimiento político por la unidad. Así que si tenemos la experiencia, pues vamos a escuchar un poco. Yo quería compartir entonces esta experiencia que siempre me ha llevado a materializarla tanto en las políticas públicas como en la formación, de poner en diálogo distintos espacios, ¿no? Es decir, para mí diálogo en este lugar es construir articulaciones, poner en relación este grupo que está haciendo esto con aquel otro que también va por ese lado, pero tienen miradas distintas, reunirlos, que se conozcan, ser mediadora de esos encuentros que sean productores de nuevas formas de construcción, de atender juntos los problemas que son urgentes. Desde ese lugar, en la formación docente, me pareció que era fundamental hacer una convocatoria a nuestros estudiantes a una interpelación subjetiva, más allá de una práctica profesional técnica, cómo intervenir, sino que el cierre de sus carreras universitarias puedan significar repensarse desde otro lugar. Y así fue que entonces comenzamos a trabajar en un diálogo interesantísimo entre algunos de nuestros estudiantes que provienen del sistema penitenciario, que son personal que trabaja en las cárceles, y con un trabajo que veníamos haciendo territorialmente hace un tiempo con personas liberadas,
que habían conformado cooperativas de liberados y que habían decidido en ese momento tan complejo que es asumir otra, como dicen ellos, reinventarnos en otro momento de la vida, después de haber pasado en algunos casos largos años cumpliendo lo que la ley les indicaba por haber cometido algún delito. Entonces, desde ese lugar, este encuentro era también, sobre todo para nuestros estudiantes penitenciarios, generar un despojo de los prejuicios, y empezar a pensar al otro, que en algunos casos hasta los conocían personalmente, y poder mirarlos con ojos nuevos, pensando en lo que el otro estaba empezando a construir, más allá de la visión pesimista de que aquel que ha transitado la cárcel no puede mucho más. Esto significó no solamente una mirada intelectual, sino lo que los invité a la propuesta que Chiara nos enseñó siempre, que es hacer experiencias y registrarlas y compartirlas en el aula, y esas experiencias tuvieron que ver con acompañar a las cooperativas en las actividades que tenían, en el emprendimiento de cocina, en el reciclado de basura, y así durante un cuatrimestre fueron parte de la vida de esa cooperativa, acompañando a personas que en otro contexto los hubieran etiquetado de algún modo y que no iban a ser nunca quizás compañeros de diálogos y conversaciones. Esos relatos son de largas horas de escucha de esa experiencia, y valorar lo que implicaba la experiencia de esta forma colectiva y fraterna de afrontar la tremenda realidad de estar comenzando otra etapa de la vida, también en la construcción de nuevos reconocimientos por parte de la comunidad. Esta comunidad de liberados lo que empezó a hacer como servicio a la comunidad, instalado en una villa del conurbano, que no accedía al servicio de recolección de basura, los liberados solidariamente comenzaron a ir casa por casa presentándose a ofrecerse al servicio de recoger la basura y llevarlo al punto donde sí pasaba el camión. Esta tarea hizo que primero no les abrieran las puertas los vecinos, para que después sí comenzaran a reconocer que dejaban de ser aquellos peligrosos para constituirse en alguien que formaba parte de una red en la comunidad, y muy importante, porque habían empezado a tener la experiencia de no tener la basura acumulada en la puerta de su casa. De este modo, nuestros trabajadores penitenciarios empiezan a descubrir esas como tantas otras experiencias. Ellos no tenían el secundario, pero entonces abrieron un secundario para ir a convocar a los adolescentes, a los niños del barrio, que como dicen ellos estaban pasados de rosca de violencia, y dicen: nosotros tenemos algo para decirles de nuestra propia experiencia. Y allí en este diálogo nos encontramos con penitenciarios que podían descubrir y valorar y hacer propio la experiencia de un grupo de personas que habían atravesado la tremenda experiencia de la cárcel y que hoy eran generadores de nuevas experiencias con otros, con los niños, con los adolescentes, con los vecinos, para poder reinventar una nueva trama social. Qué increíble experiencia, fuerte y también que motiva, ¿no? Como la comunicación en distinta forma, ¿no? Cuando lo hacemos también con amor y con esta diferente forma de pensar, como solito, ¿no? Cambia, como se vuelve una cadena de favores, digamos, llamémoslo así, como se me viene a la cabeza, ¿no? Y como decían también ahí en los comentarios, qué hermosa esta posibilidad de aprender de la vida del otro, ¿no? Como qué rico aprender el uno del otro, y también cómo nos interpelan tanto las propuestas que comentabais al principio, como también estas experiencias personales
qué lindo que eso nos despierte también algunas preguntas, que podamos pensarnos también nosotros en estas situaciones y repensar algunos momentos de diálogo, ¿no? Cómo todo es diálogo, cómo todo construye. Qué importante también pensar desde dónde lo hacemos, ¿no? Totalmente. Así que para continuar con tenemos otra sí, experiencia, ¿no, Anita? así es. Continuamos aprendiendo de los demás, así que ahora vamos a escuchar a Mariela González. Ella es gerente de un banco de la ciudad de Mendoza y ella nos va a contar un poco cómo es esta cuestión de la espiritualidad en el ámbito laboral, cómo a veces es una búsqueda tan difícil, parecen cosas que no se mezclan, pero que qué interesante también hacer esta experiencia. Así que la escuchamos a ella. Hola, ¿qué tal? Soy Mariela González, trabajo hace 20 años en un banco, hace 6 que soy gerente de una sucursal. Y bueno, la verdad que en este tipo de trabajo es muy importante cumplir con las metas comerciales, los objetivos que tenemos para hacer rentables las unidades de negocios. Bueno, entonces me toca trabajar en un equipo muy diverso de personas de entre 25 y 60 años, donde somos todos muy distintos y con distintas exigencias y modos de trabajar. La verdad que dedico mucho tiempo del día a escuchar a las personas, a ver, no sé, cuáles son sus exigencias, sus modos de hacer, sus preocupaciones, porque me parece que mientras más motivada esté la gente, mejor se trabaja y se cumplen con mayor entusiasmo todos los objetivos que tenemos. La verdad que siempre hablamos que somos como una familia, porque estamos más de 7, 8 horas adentro de la sucursal y nos vamos conociendo tanto en las buenas y en las no tan buenas que tenemos, defectos y virtudes, y nos tenemos que querer así como somos, ¿no? Así que se genera un clima interno que muchas veces es muy lindo, a veces cuesta más, pero hablando siempre encontramos la solución a los distintos problemas. Y la verdad es que el cliente que viene de afuera se da cuenta del clima que se respira en la sucursal y muchas veces se encuentra con un clima de generosidad, de ayuda mutua, de alegría, de servicio. Y eso está bueno porque luego las encuestas que hacen los clientes nos remarcan esa disponibilidad de la gente para solucionar los problemas, y así es como en los rankings que tenemos de medición salimos siempre, o sea, últimamente, o hace bastante tiempo, con muy buenas calificaciones, digamos. Y después también, sumado a eso, tenemos una encuesta que es como de compromiso interno de los empleados hacia la institución, y la alegría fue que salimos con el 100% de compromiso. Y también, aparte, está bueno remarcar que, bueno, Dios nos deja ganar en generosidad, porque hace 1 año y medio ya cumplimos con todos los objetivos comerciales que nos pide, la institución, y eso es porque también Dios nos trae los negocios, yo digo, porque yo me ocupo, digamos, cada día de escuchar a las personas, los clientes con sus problemas, y a veces me preocupan los grandes negocios, ¿no? Que si vendrán o no, y entonces me doy cuenta que Dios se encarga de traérnoslos porque llegamos siempre a los objetivos y con un alto ranking de cumplimiento. Eso es todo, gracias. Hermosa esta propuesta que también comentaban ustedes de esta herramienta tan importante del diálogo, que es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Cómo también interiorizarnos en la experiencia del otro nos hace eso, ponernos verdaderamente en su lugar para también pensar los nuestros. Totalmente. Yo creo que había también uno de los comentarios que decían como una posibilidad de amor, ¿no? El diálogo. Y me encanta, creo que así es como lo tenemos que pensar. Y para seguir con una experiencia más, ¿no? Que es sobre cómo el diálogo, ¿no? Lo tenemos que llevar
hacia pensar la comunicación institucional, ¿no? Hay una experiencia de Santiago Durante, que es periodista y director de la revista de Ciudad Nueva, que bueno, nos va a contar un poco sobre esta experiencia, ¿no? Sobre una empresa, sobre los procesos que se llevan cuando hay dificultades y también con esta diversidad de pensamientos, bueno, en una editorial también tan interesante. Así que vamos con esa experiencia. El Consejo de Redacción de la revista Ciudad Nueva siempre intentó ser un espacio de encuentro y diálogo entre personas con un mismo ideal, el de la unidad, pero también buscando una pluralidad de ideas u opiniones. Es una experiencia que viene de muchísimos años, que forma parte de la identidad de Ciudad Nueva y que ha sido enriquecida por muchísimos que han precedido a quienes hoy integramos la redacción. Hace poco más de 5 años surgió la necesidad de hacer un cambio en los contenidos de la revista mensual y después de un sondeo entre nuestros suscriptores surgió la idea de tomar cada mes un tema diferente, sin duda relacionado con la actualidad que nos atraviesa como sociedad, pero enfocado con mayor profundidad y que de alguna manera sea un material que pueda ser consultado más allá del mes en curso, un contenido más atemporal. Esto nos llevó también a repensar el funcionamiento y la fisonomía del Consejo de Redacción, aunque no su espíritu. Nos preguntábamos cómo hacer para elegir esos temas que queríamos profundizar en la revista, en base a qué miradas. ¿Podíamos desde un pequeño grupo cercano, territorialmente hablando, representar la variedad de intereses y la complejidad de un determinado tema? Fue así que nació la idea de armar un consejo de redacción ampliado con el que nos encontramos una vez al año durante un fin de semana para trabajar en las líneas temáticas a desarrollar durante el año. Y fruto de ese intercambio también se conforma un consejo de redacción más reducido de 5 o 6 personas que mantiene un contacto más estrecho con la redacción mes a mes para pulir ideas puntuales sobre el contenido, posibles artículos, colaboradores, y luego confrontar el material que va llegando de los diferentes autores. Este trabajo, que estructuralmente parece sencillo, realmente es un continuo desafío. Sea en el Consejo de Redacción ampliado como en el grupo más reducido, está presente la diversidad de origen, de residencia, de edades, de vocaciones dentro del movimiento, personas que quizás no forman parte de la estructura del movimiento. Hay personas con ideas y opiniones absolutamente distintas. Por eso, además de destacar la gratuidad y la generosidad de todas estas personas que aportan su conocimiento, su talento, su tiempo para hacer esta experiencia, es importante remarcar el carácter de imprescindible que tiene este intercambio a la hora de producir los contenidos de la revista Ciudad Nueva. Y la verdad que son incontables las veces que estas miradas colectivas aportan quizás una palabra clave para determinar terminar de darle forma o precisión a una idea, o bien la riqueza que significa la pluralidad de voces en el Consejo de Redacción ampliado, en donde además de ver las temáticas a desarrollar durante el año, también surgen inquietudes respecto a los contenidos, a los formatos, a distintos productos de la editorial. Y el aporte, sin dudas, también de los jóvenes, ¿no? Muchos de ellos estudiantes de comunicación o ya comunicadores, que representan un aire nuevo y una sana incomodidad, porque nos ayudan a repensar algunos modos establecidos de pensar la comunicación. Imagino que en realidad sería imposible pensar a Ciudad Nueva sin esta experiencia de diálogo y participación que parte de las diferencias para transmitir el ideal de la unidad. Sin dudas, este es un desafío que se renueva mes a mes. Bueno, qué hermosa también esta experiencia, ¿no?
de diálogo también en lo laboral, pero siempre me gusta esto de construcción, que también salía un poco en lo de clases anteriores, de construcción de la verdad a partir del diálogo, ¿no? Del aporte que cada uno es. Y también digo el aporte que cada uno es en su diferencia, porque nosotros hablamos de esta cuestión de poner en común y de construir, pero también nombramos mucho esto de la diferencia, ¿no? De este otro que no tiene necesariamente que pensar como yo, que sus propuestas pueden ser distintas. También me imagino experiencias en ese consejo de redacción donde apuntamos a lugares diferentes a veces, ¿no? Si bien este fin último del amor puede ser el mismo, los medios nunca suelen ser los mismos. Así que qué importante también me parece, ¿no? Esto de entender cómo también ser amor en esta diferencia. Es así, y por eso, perdón, justo surge una pregunta que dice, ¿cómo hacerse uno en la incompatibilidad del pensamiento con el otro? ¿No? Si quieres ayudarnos, Isabel, también con esta pregunta. Sí, de hecho, también había una más arriba que hablaba sobre la diversidad en el construir el diálogo, ¿no? O sea, retomo algunas de las cosas que se decían, ¿no? O sea, es muy importante la decisión, ¿no? O sea, si yo realmente deseo encontrarme con el otro, entonces logramos realmente poner el primer escalón para que esto ocurra, ¿no? Hay cosas que quizás en otros momentos eran un poco más espontáneas. Hoy, por lo que veíamos también en la lección pasada, toda esta influencia, digamos así, de la comunicación, que tiene una orientación a la manipulación, de alguna manera la realidad aparece frente a nosotros de una manera distorsionada. Y ese es el primer escalón para los desencuentros, ¿no? Entonces, no hay consejos, no hay recetas, pero sí esta decisión y esta voluntad de encuentro pueden ayudarnos, ¿no? También el trabajo en nuestras comunidades, ¿no? Nosotros, digamos, nuestro camino de espiritualidad es juntos, ¿no? Entonces también, digamos, en estos grupos de referencia, poder plantearnos también. O sea, yo tengo muchas experiencias, ¿no? Justamente en la primera lección contaba una con otra de las focolíneas con las cuales trabajo, ¿no? Entonces, lo que puedo decir en mi experiencia, en mi convicción, es que esto es posible, ¿no? Así que, bueno, eso, ¿no? Y por ahí digo, cuando, digamos, sentimos que hemos hecho nuestro camino y no llegamos, bueno, también desde las ciencias sociales, si tiene que ver con instituciones, también se pueden hacer cosas, ¿no? Es interesante, no sé, en la experiencia de Belén, por ejemplo, ¿no? Cuánto la educación, ¿no?, puede transformar algo, digo, ¿qué mayor distancia que una persona que estuvo en la cárcel que quien era guardia cárcel, ¿no? Y sin embargo, o sea, justamente, o sea, ella, digo, o sea, generando un proceso formativo que tiene en cuenta, digo, no sé, ya nombraba, ¿no?, esta cuestión de mirar con ojos nuevos, el despojo de los prejuicios, y de alguna manera alguien que paga, ¿no? O sea, quiere decir, ella en primera persona se pone a hacer esta experiencia, acompaña a estos alumnos, y ellos generan una transformación que tiene mucho de comunicacional también, ¿no? En el sentido que este gesto de ocuparse de la basura del lugar hizo visible, ¿no?, algo que digamos que no era solo el corazón, sino que concretamente se vio ese cambio. Y entonces la comunidad pudo ver a esta gente de otra manera, que era un poco también lo que Francisco Canzani nos proponía en la primera lección, o sea, hacer experiencias, mostrarlas, porque eso habilita la posibilidad de las sinergias para generar un verdadero cambio, ¿no? Después por ahí una cosita que me gustaría decir, ¿no? Es esto que alguien preguntaba si se puede ser parte de NetOne o si hay que ser parte del mundo de la comunicación. En realidad, sí y no. O sea, esa es la respuesta, porque sin duda la gente que es de comunicación se siente más referenciada, pero es como la economía de comunión, ¿no? O sea, si bien no somos todos empresarios, no estudiamos economía, pero todos somos consumidores. Entonces, aún hoy, a través de las redes sociales, o sea, todos vivimos instancias de comunicación. Entonces, si tenemos en el corazón este deseo de construir puentes de fraternidad,
todos somos NetOne, ¿no? Después haremos algunas cosas concretas, así que después quienes quieran contactarnos nos buscan y podemos ver, ¿no? Pero eso, realmente queremos invitarlos a todos a eso, ¿no? A hacer antes que nada, o sea, porque nosotros somos los primeros comunicadores, más allá de todas las herramientas y tecnologías que podamos presentarnos, ¿no? Y bueno, y no sé, queremos invitarlos realmente a hacer esta experiencia que les proponía en el tema, ¿no? Porque ahora reflexionamos, pero intentemos hacer este sistema de amigos. Busquemos a alguien que realmente en los próximos 15 días que piense distinto, sentémonos a tomar un café, un mate, lo que nos guste, y tratemos de hacer esta experiencia de encuentro, ¿no? Y si pueden, háganos llegar las noticias, que en la próxima elección por ahí podemos compartir alguna. Así que bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias a vos también, Isabel. Yo creo que es un reto muy importante y que todos podemos intentar hacerlo, ¿no? No solo también con los que tienen pensamientos políticos diferentes, sino religiosos, ¿no? Bueno, tantos temas que hay que normalmente hay asperezas, ¿no? Y que estaría bueno limarlas. Y creo que estos pasos que nos diste, estas herramientas de ir paso a paso, es lo mejor justamente para ese encuentro, porque también había otro comentario que decía que las diferentes formas de vista, ¿no? Como también lo decía Santiago, enriquecen ese diálogo y son lo que realmente nos enseñan, y lo que en otra experiencia también decía, ¿no? Que el otro es el que también me construye en ese sentido, ¿no? Y solo quiero tomar una frase que decía Chiara también al principio, ¿no? Que nosotros tenemos que crear estelas y ser estelas de luz en el mundo, ¿no? Qué importante esto que decías también vos, Isa, de la elección, ¿no? Todas estas herramientas que nos diste fueron seguramente las que eligieron estas personas que hoy nos compartieron sus experiencias, que también las hicieron llegar a ese lugar, a ese resultado, pero que también nos invitan a nosotros a, si las elegimos, seguramente tener nuestras experiencias de diálogo en nuestros ámbitos, como decía Ale, de trabajo, en cuestiones políticas, por ahí lugares donde suelen haber estas asperezas, pero qué lindo también elegir estas herramientas para hacer de esos espacios espacios que nos enriquezcan, ¿no? Donde esas diferencias construyan esa verdad colectiva y no que sean una imposibilidad, una cuestión limitante, que sean también un puente para seguir construyendo. Así que con esto me parece estamos llegando ya al final, pero Ale, queríamos también invitarlos, ¿no? A que sigamos conectados. Como decía Isa, no olvidarnos de esta propuesta concreta de estos amigos que por ahí sabemos que piensan diferente, realmente concretarla. También está muy buena esta propuesta de contarnos las experiencias, cómo nos fue con esta construcción de diálogo, pero también a seguir en estas reuniones mensuales que estamos teniendo, en estos encuentros, para seguir aprendiendo, para seguir enriqueciéndonos con experiencias. Tenemos la próxima ahí en pantalla, que ya está prevista para esta fecha, donde nos vamos a encontrar. Así que los invitamos a todos a continuar un poco este camino que estamos recorriendo juntos. Como decían también ahí en los comentarios, esto de aprender del otro, ¿no? Está bueno esto de poner en cuestión el diálogo a través del diálogo también. Así que creo todos somos importantes, somos miembros de esto que estamos construyendo juntos. Así que bueno, acá está la invitación para el 18 de septiembre, para volver a encontrarnos. Y sin más, entonces, les damos las gracias por haber participado, a Isa, Marita, que están ahí, por haber también sido parte, y a todos ustedes del otro lado con sus comentarios, con sus preguntas, con ser presentes, con ser partes de esto que construimos juntos.